Yo no sé si os ocurre a vosotros, pero yo en Asturias ya me sentía como en casa. Ya que hemos ido tantas veces que ya uno sabía dónde estaba todo, qué bien nos iba y no sé, uno era como su segunda casa ya. Y ahora aquí todo nuevo, pues es un poco confuso, pero al mismo tiempo es una alegría poder estar en Andalucía de nuevo, poder ver a muchos hermanos que no tenían la oportunidad de viajar tantos kilómetros cada año. Muchísimas gracias a los de Cataluña, de verdad, por esa panzada de kilómetros que os habéis hecho, que este año os ha tocado. Y de verdad, una alegría poder estar aquí. Bueno, me han puesto el primer día entre doña Yolanda y don Antonio. El que sea de Cádiz ha pillado la anécdota. Es un reto intentar ser relevante entre estas dos figuras, pero es un reto que cojo con emoción y con ganas. Y yo no sé si os pasa lo mismo que a mí, cada vez que escucho a Yolanda, que empiezo a recibir, me vienen más preguntas y más preguntas y más preguntas, que me voy con preguntas suficientes hasta las próximas conferencias. Lo siento si tenéis el depósito de preguntas lleno, pero yo quiero empezar haciendo más preguntas. Preguntas que me estoy haciendo, que me tienen ahí un poco confuso. La primera pregunta que me hago es, ¿cuántos miembros de la Iglesia Bautista hacen falta para cambiar una bombilla? Cambiar, jamás. ¿Y cuántos miembros de la Iglesia Carismática hacen falta para cambiar una bombilla? 3. 1 para sacarla fuera y 2 para cogerla y dejarla en el suelo despacito. ¿Y cuántos miembros de las iglesias de Cristo hacen falta para cambiar una bombilla? Pues habría que leer la Biblia entera, a ver qué dice sobre las bombillas y sobre cambiar bombillas. Y si la Biblia no dice nada, pues entonces que cada uno pues se calle y que la cambie como quiera. El domingo no es bueno, usamos velas mejor, luego durante la semana el que quiere usar bombillas, pues que se use. ¿Por qué cuento estos chistes? Pues, como ya he dicho, por hacer tiempo, porque el año pasado fui muy corto, me sobró media parte y digo, pues yo qué sé, voy a rellenarla. No, no es cierto. Hay un porqué de estos chistes, pero antes de entrar en esa explicación me gustaría decir que, por favor, si alguien se ha ofendido con estos chistes porque es parte o se siente parte de una denominación o de una fe cuyo chiste no se ha dicho, al final de la charla, por favor, que venga, que tengo chistes para todos, ¿vale? Para todo tipo de fe y de denominación. He elegido esos 3, pues no lo sé por qué. Pero tengo aquí, esto no es la charla, estos son chistes, y el que quiera, al final, pues que venga y que coja el suyo. ¿De acuerdo? No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero los chistes, en general, no dejan de ser estereotipos, ideas preconcebidas que tenemos de algo o de alguien y que luego exageramos enormemente, que roce lo absurdo, y a veces ahí se encuentra el humor, a veces ahí se encuentra la gracia. Algunos son mejores que otros, hay momentos buenos y momentos no tan buenos para contar chistes. Yo no recomiendo irse a la plaza del pueblo de Lepe a contar chistes, no sé por qué no les hace gracia. Pero al mismo tiempo estos chistes, de alguna manera, nos ayudan a conocer el modo que tenemos de ver las cosas. Cómo entendemos a ciertas personas, cómo entendemos ciertas características nuestras. También nos ayuda a saber en qué tiempo vivimos. Por ejemplo, no sé si os acordaréis de un tal Eugenio que contaba chistes, ¿saben aquel que digo? Si el acento no está bien, la culpa es de mi maestro de catalán. Pero si alguno se acuerda de los chistes que contaba Eugenio, si esos chistes se cuentan hoy en la televisión pública, yo creo que al día siguiente la están cerrando y nos están metiendo a juicio a todos. Chistes que antes provocaban la risa de todo el mundo, de todo tipo de edades, de todo tipo de personalidades, pero que hoy en día, pues esos chistes yo creo que no harían tanta gracia o que provocarían el silencio de todo el público. Y eso no ocurre solo con los chistes, eso también ocurre con expresiones populares, depende de cada época. Expresiones, por ejemplo, tener más mala cara que los pollos del Prica, a lo mejor si se lo contamos a los niños que están ahí arriba dirán, ¿y qué es el Prica? El Carrefour, el Carrefour, vale. ¿Y por qué los pollos del Prica? ¿Qué les pasaba a los pollos del Prica? Ya, pues, investiga. O la expresión no nos moverán, dependiendo de qué generación pertenezcamos,
La expresión no nos moverán nos puede decir una cosa u otra. A lo mejor el que le guste mucho la historia, hace más de 100 años, la puede asociar a un movimiento de luchar por los derechos de los afroamericanos. O, un poco más reciente, cuando Martin Luther King la usó también para luchar por la misma causa. O la versión en español de Joan Baez, y lo relaciona con las luchas que los estudiantes tenían contra las dictaduras. O, un poco más reciente, con nuestro querido Chanquete, de Nerja, y la canción En Verano Azul. O ahora tenemos la expresión, por ejemplo, no es no. Es una expresión que yo creo que todos los que estamos aquí la habemos escuchado, aunque sea alguna vez, y la asociamos casi con lo mismo. Y ya metiéndonos un poco en el tema, no sé la expresión, el cristianismo es una relación, no una religión. No sé si es algo que os suena, si es algo que habéis escuchado, o si es algo que incluso pensáis y que estáis de acuerdo con esa frase. Yo personalmente es una frase que he escuchado mucho. El cristianismo es una relación, no una religión. Hay más frases. Tenemos bastante religión para odiarnos, pero no la suficiente para amarnos. Una que he buscado y que me ha gustado. La religión es alguien en la iglesia pensando en pescar. El cristianismo es alguien pescando, pensando en Dios. Y una más. La religión dice, obedezco, luego soy aceptado. El cristianismo dice, soy aceptado, luego obedezco. Puede que os resulten más o menos familiares estas frases, que estéis o no estéis de acuerdo con ellas. En cualquier caso, muestran una idea común, y es que en todo momento están separando el concepto de religión con el concepto de cristianismo. Al igual que lo puede hacer o no el título de esta conferencia, según lo hayamos entendido. Cuando leemos cristianismo y religiosos, cristianos y religiosos, ¿cómo lo habéis entendido? ¿Lo habéis entendido como dos polos opuestos o lo habéis entendido como dos cosas que se pueden complementar? Estas frases que yo he comentado no solo las diferencia, sino que además a la palabra religión se le da unas connotaciones negativas, porque lo relaciona con una obediencia forzada, aparta todo carácter de buena relación, se lo quita todo, es como hay que ser cristianos, no hay que ser religiosos. Es la idea que yo recibo al escuchar estas frases. Una de las frases que hemos visto, la de obedezco, luego soy aceptado, es lo que dice la religión, tiene mucha relación con el sentido que se le daba hace muchísimos años, hace 500 años, allá por la Edad Media. La palabra religare se asociaba a lo que un monje tenía que hacer como prueba de su piedad, la obediencia. Era la prueba que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque sí, porque tenía que hacerla sin cuestionarla, aunque no le agradara, tenía que hacerla y punto, por obediencia. Pero si nos remontamos un poco menos, en el siglo anterior, en este país, y vemos el uso que se le ha dado durante el franquismo a la palabra religión, no es de sorprender porque hoy en día en nuestro país tanta gente quiere huir de todo lo que signifique religión, a no ser que sea fiesta, de bodas, bautizos, comuniones, romerías, todo eso vale, pero todo lo demás no me hable de religión, que estoy cansado, por el uso que se le ha dado durante tantos años. Sin embargo, la palabra, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, religio, del latín, está más relacionada con la devoción, con aferrarse a algo, depender de alguien. Y eso es exactamente lo que representa el cristianismo. Ese es el propósito de la conferencia que tenía preparada para vosotros y que vamos a ver en los próximos minutos. Ver que la separación entre religión o religioso y cristiano, aunque muchas veces pueda ser comprensible, no es algo que se deba hacer, no es algo que debamos hacer. No tenemos que elegir si soy un cristiano o si soy religioso, sino tiene que ser algo que se complemente y que tenga relación en conjunto. Y para ello, al igual que el objetivo de todas estas conferencias, es acudir a Jesús, mirando a Jesús, acudir a la palabra de Dios. Y podemos ver cómo en algunos momentos de las Escrituras la palabra religión es usada. Y no se usa de una manera negativa, sino que nos anima a aceptarla y a ponerla en práctica.
No lo vamos a leer entero, pero si alguien quiere acudir a Hechos, capítulo 17, de los versículos 16 al 34, se cuenta una historia en la que aparece la palabra religión. Hechos 17, del 16 al 34. No la vamos a leer, pero el que la quiera tener apuntada o el que la quiera ojear, pues que la tenga. En esta parte se nos cuenta cómo Pablo, estando en el Areópago, en Atenas, se le pide que comparta esa enseñanza con la que ha discutido con judíos y tal, esa enseñanza que trae nueva, y que el pueblo, las personas que estaban allí en ese momento estaban deseosos de escucharlas. Y Pablo comienza de la siguiente manera: en todo observo que sois muy religiosos. Así comienza Pablo ese discurso en Atenas. En todo observo que sois muy religiosos. Y uno puede pensar, ¿aquí Pablo está siendo ofensivo, está criticando? ¿O aquí Pablo está siendo bueno y está animando a la gente con esa frase? ¿Lo podemos entender como algo bueno o como algo malo, el ser religioso? Antes de comenzar su discurso, se dice que Pablo, su corazón, su espíritu, se enardecía viendo la idolatría que había en aquella zona, en aquel lugar, viendo cómo tenían multitud de dioses diferentes y adoraban a multitud de diferentes ídolos. Y su espíritu se enardecía, es decir, no estaba a gusto con lo que estaba viendo. Entonces uno puede pensar, Pablo está yendo directamente, criticando lo que ve, y entonces la palabra religioso pues tiene un tono negativo. Pero yo no pienso de esa manera y quiero compartir con vosotros el por qué pienso que Pablo estaba animando, exhortando con la palabra religioso. Hay un término que usan los teólogos en latín también, captatio benevolentiae. Me la aprendí y digo, cada vez que predique la voy a decir, que suena muy bonito. Y dicen que Pablo, en todos sus discursos, hacía esta captatio benevolentiae. Os puede sonar captación, benevolente, una buena captación. ¿Qué es esto que hacía Pablo que dicen los teólogos? Esto es lo que hace cualquiera hoy en día con un niño, que llama a un niño y dice, oye tú, guapo, tú que eres tan fuerte, tú que eres tan listo, tú que eres tan bueno, ¿te importa ir traerme una botella de agua, por favor? ¿Empieza directamente pidiéndole el favor? No. ¿Empieza hablándole mal y duro, dándole una orden? No. ¿Cómo empieza? Pues empieza haciendo sentir bien al niño. Guapo, ven, tú que eres tan fuerte, tú que eres tan bueno, a ti que te encanta ayudar, ve y tráeme una botella de agua. Y entonces el niño va con una sonrisa porque le acaban de decir cosas muy bonitas. Pues más o menos esto es lo que hacía Pablo con su público. Pablo siempre empezaba sus discursos hablando positivamente de ellos. Siempre encontraba algún punto en el que alabar, adorar, exhortar a su público. Siempre encontraba la manera de captar la atención de la gente de una manera positiva. Y luego, o pedía una botella de agua, o corregía la idolatría que tenían, o amonestaba por el mal comportamiento que tenían en ese momento, pero nunca empezaba mal. Nunca empezaba directo al grano. Nunca empezaba siendo grosero. Siempre empezaba animando al pueblo. Entonces podemos pensar, si siempre lo hacía, ¿por qué esta vez va a ser diferente? No puedo pensar que esta vez fuera diferente. No empezó diciendo, vosotros paganos idólatras. No. Le da un buen sentido y lo explica. Dice, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Por qué? Porque adoráis al Dios no conocido, y a Él os vengo a hablar. Y ahí Pablo empieza lo que él quería. Pero su comienzo es muy importante, por lo menos para mí, a la hora de entenderlo. Sois muy religiosos, ¿por qué? Porque adoráis al Dios no conocido, y entonces aprovecha. No sé si para algunos esta historia la habéis usado 1000 veces, o es la primera vez que escuchas esta historia, pero para poneros un poco en contexto, ellos allí en Atenas tenían ídolos, estatuas de multitud de dioses, pero había una estatua que no tenía nombre, al Dios no conocido, como diciendo, vaya que no conozcamos a otro Dios, pues lo ponemos aquí como anónimo y a este adoramos. Y Pablo usa esa estatua, Pablo usa esa imagen para presentarles al Dios verdadero. Pero empieza siempre de un modo agradable. Vosotros sois religiosos porque adoráis al Dios
no conocido, y a ese os vengo a hablar. Tengo otro pasaje que se encuentra en Santiago. En Santiago, capítulo 1, 26 y 27, cuando os he dicho, he buscado en la Biblia donde se menciona la palabra religión, puede que para muchos de vosotros, al igual que me pasó a mí, busca la palabra religión en la Biblia. Se me viene directamente este versículo que usa Santiago, estos dos versículos, que dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es otra parte en la que se menciona la palabra religión. Y nuevamente yo no veo un mal sentido a la palabra religión en este pasaje, al contrario, lo veo como un objetivo a perseguir. Veo la palabra religión como un modelo que tengo que alcanzar, como algo a lo que tengo que aspirar. Y yo me pregunto, después de escuchar a Santiago decir estas palabras, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Yo me pregunto, cuando atacamos con nuestras palabras a todo aquel que piensa que ser religioso es seguir una rutina, es obedecer sin cuestionar, cuando menospreciamos a aquellos que dicen mi religión es el fútbol, mi Dios es Messi, o mi religión es mi música, cuando atacamos con nuestras palabras cada vez que llega Semana Santa a los hermanos católicos que empiezan con las profesiones y usamos, como decía Yolanda, versículos de la Biblia para atacar, ¿estamos realmente siendo religiosos? ¿Estamos realmente profesando la religión que Santiago dice de refrenar nuestra lengua? Es algo difícil muchas veces el quedarse callado, pero refrenar la lengua es uno de los retos más grandes que yo encuentro a lo largo de las palabras de la Biblia. Y eso es lo que nos anima Santiago cuando habla de la verdadera religión. Y dice una más: la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. Este es el último punto que quiero tratar en esta mañana. Guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión según Santiago también. ¿Cómo entendemos esa parte? Guardarse sin mancha del mundo. En mi experiencia, por suerte o por desgracia, nos vemos obligados cada año a cambiar de sitio, lo que nos lleva a cambiar también de local, de culto, lo que nos lleva a conocer a muchísima gente con muchas maneras diferentes de profesar su fe. Y he encontrado muchas veces que este concepto de guardarse sin mancha del mundo lo entendemos como apartarnos del mundo. Y no hagas eso porque eso es del mundo. Y no vayas ahí porque eso es del mundo. Y creo que esa interpretación que se hace de guardarse sin mancha del mundo no es correcta. ¿Y por qué? Porque cuando yo me siento a comer, pues mi mamá antes de comer me pone un babero para que yo, bueno, lo hacía hace 30 años, ¿vale? Pero eso y nada es lo mismo. Y me ponía un babero, ¿para qué? Para que no me manchara. Pero no dejaba de comer. Si como me puedo manchar, entonces no como. No, come. Pero guárdate de no mancharte. O ahora ya un poquito más grande, que me toca cambiarle el aceite al coche, pues entonces llamo a papá y por favor, papá, cambie. Pero cuando papá me dice, no te lo cambio, cámbialo tú, si yo no quiero mancharme, no voy a decir, no, yo el aceite no se lo cambio, que se queda ahí, vaya que me mancho. No, me pongo guante, uso servilleta, uso lo que sea, al final me mancho, pero la intención es lo que cuenta. Y si no quiero mancharme, pues uso guante y uso servilletas para no mancharme, pero lo acabo haciendo. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo cuando Santiago nos dice que la religión es guardarse sin mancha del mundo? No es apártate del mundo, no es vete del mundo, no es exclúyete de todo, métete en una burbuja y no hagas nada. Eso no es ser religioso. Puedes ser religioso, puedes ser cristiano y puedes estar en todas partes, siempre teniendo el respeto y el cuidado de no dejarte manchar, de no dejar que esa mancha cale dentro de ti y usar la protección que tú veas necesaria en ese momento.
Porque se puede bailar y se puede ir de fiesta y se pueden hacer muchas cosas sin desagradar a Dios o sin ofender a nadie. Se puede hacer. Otra cosa es que lo hayamos visto de un modo tan limitado que pensemos que es imposible hacerlo, pero puede hacerse. Y para ello hay un versículo que me gusta muchísimo y que se encuentra en Proverbios 4, versículo 4. Según la versión, la Nueva Traducción Viviente, me gusta muchísimo cómo lo traduce, y dice: sin bueyes un establo se mantiene limpio. Otras versiones lo dice vacío, pero me gusta más la palabra limpio, por eso he cogido esta versión. Sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha, para una cosecha abundante. Tú quieres vivir toda tu vida sin el riesgo de mancharte, metiéndote en una burbuja, apartándote de todo lo que piensas que te puede ensuciar. Mientras no haya buey, mientras no trabajes, no te preocupes, nunca vas a tener el riesgo de mancharte. Ahora, si quieres una cosecha abundante, si quieres que haya abundancia de fruto, si quieres que haya prosperidad en nuestra vida, entonces tienes que correr el riesgo de mancharte. Necesitas un buey fuerte, necesitas un buen trabajo y saber que eso te puede ocurrir. Una vez escuché a un tal Juan Antonio, no sé si lo conocéis también, que dijo una vez, y si no que me corrija: iría al infierno a predicarle al mismo demonio si me dieran un billete de vuelta. Pero estaría dispuesto a ir hasta ahí y a ir hasta esa persona para predicarle del amor de Dios. Aunque corra el riesgo de mancharme, aunque corra el riesgo de ensuciarme, pero estaría dispuesto a ir hasta allí por amor a Dios. La religión, el religioso, no consiste en encerrarse en cuatro paredes y decir todo lo que sea del mundo que no entre por aquí. La religión, al igual que el cristiano, yo siempre la he entendido como una relación con Dios y con una relación entre nosotros, en los que todos somos iguales, independientemente del punto en el que nos encontremos, independientemente de las manchas que tengamos, todos somos iguales ante Dios. Pero nunca debemos olvidar que la relación más importante, esa religión, nunca debe faltar en el cristiano, esa relación vertical, esa relación con Dios. Nunca debemos de subestimar esa relación. Siempre la tenemos que considerar como la primera y la más importante de todas nuestras relaciones, porque esa relación es la que va a determinar la relación con los demás. Quiero concluir en este momento pidiéndole a Toñi, si puede, elevar una oración, y justo después también le daré paso a Antonio para que acuda arriba. Toñi, por favor, cuando puedas.